empezar a hablarles, no voy a poder terminar, pero quiero empezar el tema, por lo menos. Quiero hablar acerca del ciclo vital de todo cristiano. Un joven de la iglesia me preguntó los otros días lo siguiente: pastor, una vez que soy salvo, ¿después qué sigue? ¿Qué sigue después? Porque lo quiero alcanzar, lo quiero obtener. La intención del Señor jamás fue hacernos a cada uno de nosotros lo que comúnmente se llamaba un calientabancos. ¿Sabe lo que es eso? Alguien que viene y recibe y solamente recibe y no hace más nada. Dios no quiere que nosotros nos pasemos 20 años, 30 años calentando una silla o calentando un banco y no hagamos nada para el Señor. Nunca fue su intención esa. Todo lo creado, excepto algunas excepciones, por ejemplo los minerales, si bien ellos cumplen la voluntad de Dios, hay ciertas normas o principios en todo lo que tiene vida que se denomina el ciclo vital o el ciclo de vida. Esto lo aprendimos en la escuela. Un ciclo de vida es un conjunto de etapas sucesivas por lo que pasa un organismo, y usted sabe que la iglesia es un organismo, ¿no? En todas las etapas desde que nace hasta que muere. Este ciclo de vida consta, por ejemplo, de nacer, crecer, reproducirse y morir. En cada etapa los seres se van transformando poco a poco y sabemos que la iglesia, aparte de ser una organización que necesita ser administrada, es un organismo vivo y por ende cada uno de sus miembros son seres vivos. Y en este caso tenemos vida espiritual. Por eso acompáñenme a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37 al 42. El nacimiento de la iglesia a través del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Yo voy a leer el pasaje y después, cuando estemos predicando, usted se va a dar cuenta que hay algunas cosas que están aquí incluidas. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces, para que una persona llegue a convertirse en un verdadero adorador de Dios, de Cristo, debería pasar por las siguientes etapas. Se las enumero. La primera etapa es ser salvos. La segunda etapa tiene que ver con consolidarse en el camino de la fe. La tercera etapa tiene que ser con convertirse en un obrero de Dios. Y la cuarta etapa, la final, es poner por obra o realizar la misión que Dios le encomendó en la vida. Pero yo quiero en esta noche solamente detenerme en la primera etapa, que es ser salvos. Existen ciertas condiciones establecidas por Dios para llegar a este estado de salvación. Como un requisito insustituible, fundamental, tenemos en primer lugar la exposición de la palabra de Dios. Nadie en esta noche puede aludirse de que fue salvo o es salvo sin estar expuesto ante la predicación
de la palabra de Dios. Alguien que tuvo que predicar, porque es requisito fundamental de Dios. Quizás usted recibió la predicación por medio de un culto como hoy, o a través de una campaña, a través de la televisión, a través de la radio, a través de un testimonio personal, o a través de que alguien en tu casa o en la casa de tu vecino o donde estabas te predicó la palabra de Dios. Dios lo quiso así, lo hace así de esta forma. A Dios le plació que el hombre fuera salvo a través de la locura de la predicación. Para algunos es una locura. Y permítame compartir este pasaje en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 21. 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 21. Dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Es muy interesante esta palabra. No la voy a profundizar, solamente quiero detenerme en decir que Dios te necesita para predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar. Y usted dirá, pastor, ¿eso cómo se hace? Aprendiendo a predicar. La iglesia está para enseñarte a predicar. Dios necesita predicadores, que usted llegue a convertirse en un predicador de la palabra, para poder salvar a otros. Es una locura, claro que es una locura, que te conviertas en un predicador, pero es la manera en que a Dios le plació. A lo mejor no seas un predicador de púlpito, pero sí usted puede predicar personalmente a otros. Dios, ¿por qué necesita que prediquemos? Porque a través de la predicación, Él puede insertar la simiente incorruptible en el corazón de la persona. La simiente no es ni más ni menos que un sinónimo de lo que es la semilla. Dios quiere depositar una semilla para que pueda germinar, dar a luz la vida espiritual. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice lo siguiente. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23. Note qué palabra está. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente, es decir, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es esto? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Dios no pone cualquier clase de semilla en nuestro corazón. La semilla que Él pone para que nosotros podamos renacer a una nueva vida es su palabra, su simiente preciosa. Por eso el predicador ha de predicar la simiente incorruptible, ha de tener en su corazón esa palabra de vida para poder transmitirla y para que pueda llegar de corazón a corazón y que pueda germinar para la gloria y la honra de su nombre. Ojalá Dios pueda levantar de este lugar un montón de predicadores que puedan hablar la simiente incorruptible para que las personas al oírlas puedan renacer. La palabra de Dios justamente entonces es la materia prima con la cual el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Hoy prácticamente no se escucha más ese término, pero es lo que te pasó a ti y me pasó a mí cuando estuvimos expuestos ante la predicación de la palabra. Pasa lo del pasaje que leímos al comienzo. Dice la Biblia que al oír lo que Pedro les estaba predicando, se compungieron de corazón. Eso significa de que les agarró en su corazón un deseo de arrepentirse y de cambiar de vida, y sintieron pesar porque habían ofendido el corazón de Dios.
y clamaron y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar de vida? Y Pedro le guió y le dijo, arrepentíos y convertíos y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es indispensable para que el Espíritu Santo pueda compungir los corazones y que las personas sientan convicción de que están en ese estado de pecado. La fe en el mensaje que uno está escuchando, en el mensaje recibido, nos ayuda a entender y aceptar que el sacrificio vicario de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Hay algo interesante, Dios puso fe en cada persona para que podamos aceptar lo que estamos escuchando como mensaje de salvación. Es una fe para ser salvos. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa fe que nosotros escuchamos y que nos hace entender de que alguien ocupó el lugar que nosotros merecíamos en ese estado de la cruz, hace que nosotros podamos aceptar, recibir la salvación y decir y entender que alguien murió por nosotros, alguien murió en nuestro lugar y que la justicia de Dios fue ejecutada sobre Jesucristo y nosotros, en vez de ser condenados, salimos ilesos y somos salvados. Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos ese lugar, pero Él lo tomó en lugar nuestro. Y el saber eso hace que nosotros podamos experimentar lo que la Biblia llama el arrepentimiento de nuestros pecados. Hoy hay iglesias llenas de personas sin arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento no hay cambio de vida. Cuando no hay cambio de vida y usted está en una iglesia y se interpreta de que usted es miembro de la iglesia es como que da mal testimonio a la sociedad, porque dice, mirá, van a la iglesia y siguen haciendo eso, aquello y lo otro. ¿Y por qué lo hacen? Porque no están arrepentidos de sus pecados. Pero cuando uno experimenta la verdadera conversión, experimenta el verdadero arrepentimiento. Sin verdadero arrepentimiento no hay conversión. Por eso es necesaria la palabra para que podamos entender la voluntad de Dios. Y se produce eso ese milagro en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el arrepentimiento tiene que ver con esto. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Hable verdad. Y así, el que hacía una cosa, no la haga más. Haga lo contrario. El que seguía este camino malo, no lo siga más. No quede parado, ahora siga el camino nuevo, el camino de vida. Eso tiene que ver con arrepentimiento. ¿Ya usted se ha arrepentido de su antigua manera de vivir? Qué triste sería pasar años en la iglesia y la gente no dé testimonio de que cambiaste de vida. Eso pasa inmediatamente cuando nosotros escuchamos la palabra y queremos agradar al Señor. El vecino se da cuenta de que hemos cambiado. Es el primero que se da cuenta. Porque antes ponía la música y quería compartirla con todo el barrio. ¿Y qué quería escuchar? La música que usted escuchaba. No le voy a dar nombre porque no conozco mucho. Pero ahora escucha la música para usted. Y si su vecino entra a casa, ¿qué es lo que está escuchando? Música cristiana. Música que agrada el oído de Dios. Y esas malas palabras que se escuchaban cuando a lo mejor discutía con su esposa o retaba a los hijos, ya no se escucha más. Ahora se habla en un tono bajo. Claro, hay arrepentimiento genuino. No se dicen más malas palabras. La boca cambió, la forma, la expresión. Hoy ya nos tratamos de otra forma. No es que los problemas
ya no existen más, o que no van a existir más malos entendidos, o que no se tenga que retar. No, ahora se utiliza otro lenguaje, otra forma, otra manera, para dar testimonio de que estamos arrepentidos de lo que hacíamos y ahora no lo queremos hacer más. De eso se trata el arrepentimiento genuino, que da lugar a la conversión. La conversión significa de que si yo antes caminaba para aquel lado, ahora me convertí camino para el otro lado contrario. Y por ende, cuando pasa esto, la Biblia dice que nos vino o que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Teológicamente se llama el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. ¿Vieron que los que tienen un accidente y que se salvaron, dice, esta persona nació de nuevo? No, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la Biblia dice, nació de nuevo. Porque, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Dos cosas: agua y espíritu. Agua y espíritu. Son dos factores fundamentales para que la persona experimente el nuevo nacimiento. Vayamos a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 5. Jesús, hablándole a un maestro bíblico que no podía entender lo que el Señor le decía, le dice lo siguiente: respondió Jesús, de cierto te digo, que en otras palabras, verdaderamente te digo, que el que no naciere de agua, el agua en este pasaje es tipo o tipifica la palabra de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todo cristiano, todo hijo de Dios, el paso fundamental, el primer paso que se da en el ciclo de vida es ser salvo, es decir, nacer de nuevo. No sé cuántos de ustedes ya han nacido de nuevo. Yo daría gloria a Dios por esto, pero si en esta noche todavía no naciste de nuevo, tenés que dar ese paso fundamental de arrepentimiento genuino, real, de decirle: Señor, recibo por la fe el sacrificio que tú hiciste en mi lugar, lo acepto, quiero nacer de nuevo. Llegamos, dice la Biblia, a convertirnos entonces en hijos de Dios cuando aceptamos estos pasos. Pasamos, escuche, de muerte a vida. Somos trasladados, dice Pablo, de las tinieblas a la luz. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio solamente puede producirse cuando he experimentado todas estas cosas que le he dicho. No es solamente palabras, no es solamente teología, es una experiencia que te demuestra de que Dios es real, que Él está vivo, que no es una religión, es tener una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Dios quiere que usted sea salvo. Y esto no tiene que ver con haber nacido de una familia cristiana. Haber nacido de una familia cristiana tiene algunas ventajas y algunas desventajas también. Pero un predicador lo dijo bien de esta forma: el que nace en un garage no necesariamente es un auto. ¿Amén? Porque haya nacido en un garage no sos un auto. Bueno, porque hayas nacido de una familia cristiana, porque papá va a la iglesia, mamá va a la iglesia, tus hermanos van a la iglesia, eso no te garantiza de que eres salvo. Sí te garantiza de que a lo mejor vivas en un ambiente diferente al ambiente de esta sociedad, pero tenés que tomar una decisión personal de recibir a Cristo como tu Salvador,
de aceptar que Cristo murió en tu lugar por tus pecados, y eso te va a dar el paso o el puntapié inicial para comenzar el ciclo de vida cristiano. Amén. Y cuanto más antes tomes esa decisión, mejor. Las estadísticas muestran que hoy, si la persona no acepta a Cristo, escuche, a partir de los 10 años ya es muy difícil que lo acepte en los años siguientes, porque el índice de edad ha cambiado tanto, el mundo ha cambiado tanto, que hoy tenemos la influencia de este mundo de pecado cada vez más a temprana edad. Y eso tiene que ver con la clase de vida que llevamos. ¿Qué chico hoy no tiene un celular? ¿Qué celular no tiene internet? Algunos tienen tablet, otros tienen notebook, internet, wifi, 4G. Ya la banda ancha quedó atrás. Pero todo está a la mano a disposición. 3 horas por día. Media hora por día. 18 horas por día. La estadística dice que un chico pasa 18 horas por día, hoy, en internet. $18 horas por día. Y a la iglesia viene 2 horas semanal a veces. Si lo trae el padre, o por eso queda dormido. Porque está cansado, estuvo trabajando toda la noche viendo internet. Pero oremos para que podamos llegar a los chicos a temprana edad lo antes posible. Felicito a los adolescentes que están trabajando, no se tomaron vacaciones y están creciendo. Y ojalá podamos llegar a muchos chicos para poder salvarlos de lo que se van a enfrentar a esta sociedad, porque yo no sé si usted se da cuenta, pero el mundo está cambiando rapidísimo. El chico de 10 años que usted era cuando era chiquito no tiene nada que ver con los chicos de ahora que tienen 10 años. A lo mejor usted todavía estaba jugando a la payana o a la bolita. ¿Sabe lo que es la payana? Bueno, algunos sabemos. O las figuritas. Pero hoy los chicos juegan a otras cosas. Tienen acceso a otro mundo. Muy diferente al nuestro, ¿no? Al ser salvo, Dios nos introduce en su familia espiritual. ¿Qué es lo que primero pasa cuando hay un nacimiento? Generalmente cuando un chico nace en casa hay una alegría impresionante, todos están arriba del bebé, el bebé lo único que ve son caras contentas. Y algunos se olvidan, pero lo primero que tienen que hacer es papá o mamá ir volando a sacar turno para anotar ese hijo dónde. En el registro civil, donde se anotan las personas. Porque nació. Entonces hay que darle identidad a ese hijo. Hay que ponerle nombre y apellido. Tiene que llevar un nombre y un apellido. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Yo anoté un par de nombres, me lo robaron los nombres. Y por ahí cuando esperé a un varón y viene una mujer. Yo tenía todo un nombre de varones. Cuando nació la mujer, digo, ¿qué le pongo ahora? Y así vienen algunos problemitas, ¿no es cierto?, de entre casa. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Hay una familia espiritual, hay algo que tenemos que hacer. Así como los chicos tienen partida de nacimiento, a los que crean y se bautizan, serán salvos. Pero el que no crea será condenado. ¿Por qué relaciono esto con la partida de nacimiento? Porque toda persona salva, cuando es salvo y quiere de su corazón hacer la voluntad de Dios,
Inmediatamente dice, ¿qué hay que hacer para poder agradar a Dios? Porque el fruto principal, el número uno, de una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación, es querer agradar a Dios. Por eso existe lo que se llama el primer paso fundamental de obediencia. El paso fundamental de obediencia es el bautismo en aguas. El bautismo, bautizarse en las aguas. Cuando alguien es salvo y escucha que hay que bautizarse, dice, yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Hermanos, yo me bauticé a los 25 días de ser salvo. No existía curso ni nada. Yo dije, yo me bautizo porque quiero agradar a Dios y le voy a ser fiel a Dios hasta el último día que exista sobre esta tierra. Tenía 15 años. Me bauticé, lo tomé en serio y todavía lo sigo tomando en serio. Le quiero ser fiel al Señor hasta la muerte. Toda persona que pide bautizarse justamente es porque fue salva al creer. Los que crean y se bauticen serán salvos. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37, nos cuenta la historia de un tal eunuco etíope que había venido a adorar a Jerusalén y se venía vacío espiritualmente. Y el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo, mira, acércate a ese carro, y se acercó y le dijo que le impulsó a hacer cierta pregunta porque venía escuchando que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y ahí comenzó un diálogo y Felipe lo llevó a la conversión, le predicó la palabra. Si no hay predicación de la palabra no hay conversión. Y el etíope creyó y estaba experimentando en su corazón una salvación gloriosa. Y llega el versículo 36, se lo voy a leer en otra traducción que dice lo siguiente. A un lado del camino encontraron agua. Y claro, dice, mira, aquí hay agua, exclamó el funcionario. ¿Por qué no me bautizas? Y Felipe le dijo, siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida. Le dijo Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí actuó la fe, la confesión de fe. Estaba convencido, compungido, estaba arrepentido y quería manifestar eso a todo el mundo. Quiero bautizarme en las aguas porque he nacido de nuevo. Gloria a Dios. Así que el bautismo en las aguas, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos da identidad familiar. Hay familias saludables que tienen orgullo, lo pongo entre comillas, un orgullo familiar. Sienten satisfacción, podríamos decirlo en otras palabras, alardean de que pertenecen a la familia fulano de tal y nombran qué cosa, su apellido. Y dicen, yo soy la familia Sayago. Y le sale adentro, yo soy de los López. Yo soy los Ibarrola. Nos sentimos orgullosos, pertenecemos a esa familia. Y algunos dicen, yo lamentablemente pertenezco a esta familia. ¿Qué notan esa expresión? No se sienten orgullosos. ¿Cuántas veces usted le preguntaron, che, ¿dónde vos te congregás? En la iglesia Asamblea de Dios, la mejor. Le dicen algunos, ¿no? Ah, ya me di cuenta. ¿Nunca escuchó esa expresión que dice, usted es lo de la asamblea? Como un cierto... hay algo ahí raro, ¿no? Menosprecio. Porque a veces se menosprecian de familia en familia, ¿no? Ustedes, los de la Asamblea de Dios. ¿Saben a quién escuché ese término? Ustedes de la Asamblea de Dios, a uno de la Asamblea de Dios. Le digo, chico, ¿dónde va la iglesia? ¿Dónde te congregás? Pero, claro, este hermano iba de iglesia en iglesia, ¿no? Recorrió por todas partes. Pero, cuando uno se bautiza en cierto lugar, en cierta congregación, tiene justamente algo que lo identifica con esa familia espiritual. Usted sabe, y no hace falta que yo se lo diga, más los que nos visitan a veces se dan cuenta, la iglesia tiene ciertas características.
Y otras iglesias, otras congregaciones tienen ciertas características. Usted va a encontrar un lugar donde usted entra y ya entra saltando. Porque cuando cantan, saltan y bailan, están ahí. Y usted va a entrar en la iglesia que parece un témpano de hielo. Y si cae un alfiler, se escucha. Un silencio. Pero tienen esa identidad, esa forma de ser. Cada familia tiene su forma de ser. Es más, los que se casan y pertenecen a una familia y se unen a otra familia, también adquieren otra forma de ser. Porque pasa así. Entonces, sus miembros a veces sienten cierto orgullo como familia y otros tienen cierta vergüenza. Porque el papá es considerado una persona que toma mucho, la mamá a lo mejor es considerada como una persona que grita mucho, y te preguntan, ¿vos sos de esa familia? Sí, qué diferente que sos vos, te dicen. ¿Por qué? No. Otros que parece que lo peor que le haya pasado en la vida es pertenecer a esa familia. No sienten esa satisfacción. También, hermanos, por desgracia he conocido a muchos creyentes que nunca se han identificado con su familia espiritual como Jesucristo lo ordenó, ¿sabe qué? Por medio del bautismo. No se bautizan. No quieren relacionarse con Cristo, con su iglesia, con su familia espiritual. Por eso el bautismo no es un ritual opcional que lo puedo hacer, me gusta o no me gusta. No puede ni siquiera postergarse ni retrasarse. Representa nuestra pertenencia a la familia de Dios. Es el anuncio público al mundo de que no me avergüenzo de pertenecer a la familia de Dios. Amén. Y lo expreso públicamente. A través de su familia, la familia que Dios nos dio, escuche, Dios suple tus necesidades espirituales. Toda familia tiene ciertas necesidades. Escuche, necesidad de alimentación. El que tiene una familia, por lo general, ni lo piensa, sabe que en casa se come. Alimentación, otra necesidad, cuidado y protección, otra arraigo, otra formación y capacitación, otra necesidad, afecto, reproducción, comunicación, adaptación a la constante transformación, porque el mundo cambia, autonomía para el tema de la maduración y también necesita reglas y normas. Todo eso ofrece una familia para que la persona pueda crecer. Si nosotros hacemos un paralelismo en el plano espiritual de necesidades, vamos a ver que la iglesia es un lugar inigualable e irreemplazable donde Dios utiliza la familia espiritual como elemento de poder suplir cada una de estas necesidades. A través de la iglesia lo hace, a través de la familia de la fe. Por eso la Biblia le llama la familia de Dios, la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Pregunto, ¿cuántos de ustedes sienten afecto, sienten un amor especial por la familia de la fe? Levante su mano. Amén. Tu familia espiritual es más importante que tu familia de sangre. ¿Qué está diciendo el pastor? Lo que dice la Biblia. Tu familia espiritual es más importante que tu familia de sangre. ¿Está diciendo algo, un sacrilegio? No, estoy diciendo que es bíblico. Pero yo no lo siento así, pastor. Bueno, no importa que lo sienta o no. La Biblia nos hace entender que la familia espiritual es más importante que la familia de sangre. Y te pongo un par de comparaciones para que lo puedas entender.
La familia de sangre, ¿cuánto dura? ¿Es temporal? Porque la familia de la fe es eterna. ¿Y qué tiene más valor? ¿Lo temporal o lo eterno? Lo eterno. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Nunca se encontró en alguna provincia lejana con uno de las familias de la fe? ¿Cómo se sintió usted con esa persona? Como si la conociera toda la vida. Y la abraza, lo besa, y hablan del Señor, y hablan de las cosas que Dios hace. ¿Nunca se encontró con un pariente que ni siquiera sabe ni cómo se llama? Usted va a La Rioja y usted dice, este es tu primo. ¿Quién? ¿Y cómo te llama? Y no sabe ni si verdaderamente es. Sí, si le hacemos un ADN, porque hasta duda si es pariente no se parece nada. Pero con lo de la familia de la fe, usted se encuentra en La Quiaca, o en Tierra del Fuego, donde sea, usted se encuentra, usted lo ve, le ve la cara, este es mi hermano. Y lo abraza, y lo besa, y dice, amás al Señor, sí, ¿y qué estás haciendo por él? Y comienza una charla impresionante porque son de la familia espiritual. Nuestras familias en la tierra son dones maravillosos de Dios. La familia que Dios te puso, en la cual te dio un apellido, una identidad, es un don de Dios. Y tenés que luchar y tratar de sacar siempre a la familia adelante, pero son pasajeras y son frágiles. En muchas ocasiones estas familias están divididas, lamentablemente por el divorcio, lamentablemente a veces por la distancia, por la vejez, porque a veces también el transcurrir los años hace que las familias se dividan, e inevitablemente a veces hasta la muerte hace de que la familia terrenal se divida. Algunos van a la eternidad y otros quedan. En cambio, nuestra familia espiritual, nuestras relaciones con los demás creyentes, empieza aquí en la tierra y continuará en la eternidad. Es una unión más fuerte que un vínculo permanente que tiene que ver con la parte sanguínea. Cuando Pablo se detenía a considerar el propósito eterno de Dios para nosotros, dejaba expresar una alabanza maravillosa. Salía de sus labios y la escribió. Con esto voy terminando. Efesios 3, 14, 15 dice, cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me arrodillo y oro al Padre de la gran familia. Algunos miembros de esta gran familia ya están en el cielo y otros están todavía aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? La invitación entonces a formar parte de esta familia espiritual que es universal. De esta familia pueden ser parte todas las etnias, todas las razas. No importa el color, no importa la lengua. Pero claro, existen estas condiciones previas que yo le hablé, de que tienen que recibir la salvación por medio de la exposición de la palabra, haber aceptado por la fe el sacrificio de Jesús y haberse convertido pasando de muerte a vida por medio del arrepentimiento. Si no, hay veces que somos como intrusos en un lugar y estamos ocupando un lugar que realmente no deberíamos estar, pero ahí estamos. Nos consideran como de la familia de la tierra, realmente dejamos mucho que desear. Pero en esta noche es una noche para tomar decisiones y comenzar a decirle al Señor, este año que ha comenzado, ya que ha pasado un mes, quiero realmente tomar las cosas de Dios en serio. Quiero convertirme de verdad. Quiero que la gente se dé cuenta y dé testimonio de que he pasado de muerte a vida. Que tu papá se dé cuenta de que hubo un cambio en tu vida. Que tus hijos se den cuenta de que has cambiado. De que tu patrón se dé cuenta de que algo raro tenés porque ya no tenés esas reacciones como antes, las expresiones. Algo sucedió.
la primera que se da cuenta es tu esposa, tu esposo, y te dice, estás diferente, algo te pasó. Y no es que tenés un problema o algo que está pasando que no lo querés charlar. La gente se da cuenta en el brillo de tus ojos, en tu forma de expresarte, de que naciste de nuevo. Amén. Nadie tiene que andar averiguando. Uno se da cuenta inmediatamente, esta persona tuvo un encuentro personal con Cristo. Oremos al Señor para que esto suceda en nuestras vidas y para que podamos ganar la mayor cantidad de personas posible para la iglesia del Señor.